neuronas aferentes, Recording is on. aferentes o sensitivas, las placas alares y neuronas motoras en las placas basales, ¿sí? Por eso es la coloración, en este caso en azul y rojo. Y bueno, decíamos que bueno, en conjunto estas van a formar la capa del manto. Entonces, para que más o menos ubiquen cómo va a estar organizadas estas estructuras. Y son importantes porque estos, conforme vamos haciendo cortes a nivel más superior, pues bueno, vamos a seguir viendo que siguen existiendo estos grupos sensitivos y estos grupos motores. Entonces, bueno, en este caso, decíamos que a partir del neuroepitelio se iban a formar estas células neuroepiteliales, ¿sí? Que vemos aquí. Déjenme ver si tengo... no. Entonces, estas células neuroepiteliales que parecen ser el origen, ¿sí? De todas las células del sistema nervioso. Por ejemplo, los neuroblastos, ¿sí? Los neuroblastos que van a dar como origen posterior a las neuronas. Los glioblastos que van a dar como origen a las células de la glía. Hablábamos de los astrocitos y de los oligodendrocitos, ¿sí? Y también a las células que se van a encargar de formar el neuroepitelio, ¿sí? O el epitelio de la parte interna del sistema nervioso, que son los ependimocitos, ¿sí? Entonces vemos que a partir de estas células neuroepiteliales se van a diferenciar tanto neuronas como glioblastos o células de la glía, como los ependimocitos, ¿sí? Y que, pues bueno, aquí mencionar que como parte importante de estos glioblastos, pues bueno, vamos a ver dos tipos de astrocitos, ¿sí? Que son células de la glía. Astrocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué son importantes estos? Porque prácticamente los astrocitos tipo 1 se dice que son o van a enviar prolongaciones hacia la capa que está en contacto con el cerebro, que es la pía madre, ¿sí? Y ahí van a tener contacto con los vasos sanguíneos. Entonces, en la pía madre, ¿sí? Se va a encontrar la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Es una barrera selectiva, ¿sí? Que permite solo el paso de ciertas sustancias hacia el sistema nervioso. Es decir, en el sistema nervioso no llegan directamente los vasos sanguíneos, sino que estos vasos sanguíneos llegan a esta pía madre, y aquí en esta pía madre es donde por el grupo de astrocitos tipo 1 forman esta barrera hematoencefálica. Entonces solo permite el paso de ciertas moléculas, del paso y salida de ciertas moléculas hacia el sistema nervioso. Y mencionar que, bueno, pues la sangre, en el caso del sistema nervioso, es neurotóxica. Entonces, por eso cuando hay alguna hemorragia cerebral, pues prácticamente se mueren las neuronas que se encuentran donde está esa hemorragia. ¿Por qué? Porque la sangre tiene efectos neurotóxicos. Entonces, gracias a esta barrera hematoencefálica, solo permite el paso de ciertas moléculas, ¿sí? hacia el sistema nervioso. Y los astrocitos tipo 2, que bueno, son los que van a estar en contacto, van a ver a lo largo del axón, ¿sí? Donde se lleva prácticamente el impulso nervioso, van a ver unos nódulos o unos nodos de Rambier que le llaman. Eso ya lo vemos cuando veamos la estructura de la neurona. Pero aquí generalmente estos astrocitos tipo 2 van a encapsular la sinapsis química, que bueno, prácticamente es donde se juntan algunos de los neurotransmisores. Entonces, bueno, aquí esto es importante porque vemos cómo pues prácticamente todas las células del sistema nervioso van a provenir de estas células neuroepiteliales. Y aquí las células de la microglia, que pues parece ser que, por eso es que lo ponen, que proviene de una célula mesenquimática. Esas células mesenquimáticas son las que pues prácticamente dan origen a todos los tejidos conectivos. Entonces, bueno, vemos que más bien tiene no origen de las células neuroepiteliales, sino más bien de las células mesenquimáticas. Y estas células de la microglia son las que se van a encargar de la fagocitosis,
de las neuronas que envejecen o que mueren. Y bueno, las funciones que mencionábamos de los astrocitos, decíamos que pues van a formar esta barrera hematoencefálica, ¿sí? Es decir, va a proteger al sistema nervioso de cambios bruscos en la concentración de iones, tanto de líquido extracelular como de moléculas que pueden interferir en la función neuronal. Van a eliminar potasio, glutamato, ¿sí? GABA, que es ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Vemos que son importantes almacenes de glucógeno. La glucosa, recuerden que, pues bueno, es una molécula grande, es una molécula grande y no puede atravesar como tal la barrera hematoencefálica. Entonces, una parte importante de estos astrocitos es que, además de que funcionan como almacenes de glucógeno, van a realizar en estos la glucogenólisis, ¿sí? En este caso, va a estar esta inducida por un neurotransmisor que se llama norepinefrina o también un péptido intestinal vasoactivo que también son neurotransmisores. Y bueno, las células de la oligodendroglia, que son estas que veíamos acá, que son las que se van a encargar, estos son los astrocitos tipo 1 y 2 y ya mencioné un poco de sus funciones. Las células de la oligodendroglia son las que se van a encargar de mielinizar los axones, ¿sí? Del sistema nervioso central. Por eso dice que forman las vainas de mielina que van a rodear estos axones. ¿Sí? También vemos que hay oligodendrocitos satélites que van a rodear los cuerpos celulares y regulan el ambiente bioquímico que rodea la neurona. Y alrededor del cuarto mes van a aparecer las células de la microglia, que son estas células de la glía que veíamos acá, ¿sí? Esas células de la glía que se dice que derivan del mesénquima circundante, es decir, de esas células mesenquimales. Tienen características de ser pequeñas y muy fagocíticas. Y bueno, como vemos aquí, esas células de la microglia van a llegar a la sustancia blanca y gris de este sistema nervioso luego de la aparición de los vasos sanguíneos. Entonces parece que proviene más bien de estas células mesenquimales y que por el torrente sanguíneo viajan y pasan esta barrera hematoencefálica para finalmente localizarse hacia la materia gris y la materia blanca. Y bueno, vemos que cuando las células neuroepiteliales dejan de producir estos neuroblastos y glioblastos, se van a diferenciar en las células estas que veíamos aquí, que son las células ependimarias, ¿sí? Que son las que van a formar parte del epitelio interno de la médula espinal y también de las estructuras encefálicas. Entonces, bueno, aquí pues ya estaríamos viendo un poco del desarrollo de estas placas basales y placas alares, que como lo podemos ver aquí, son estos engrosamientos de células, en este caso de neuronas. Ya mencioné que todas provienen a partir de este neuroepitelio, que van a proliferar, ¿sí? Y van a formar tanto neuronas como células gliales. Entonces, bueno, aquí parte de ese engrosamiento van a formar justamente las placas alares y las placas basales y las placas alares. Entonces, las placas alares se van a encontrar en la parte posterior de las vértebras, ¿sí? Y las placas basales en la parte ventral o la parte anterior. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné. Aquí estaríamos viendo otro corte, ¿sí? En el cual vemos las placas alares. Aquí vemos el surco limitante. Ese surco limitante divide, recuerden que esa era la capa del manto que juntaba prácticamente toda la materia gris, placas alares y basales, pero aquí hay un surco que le llaman surco limitante, que divide las neuronas sensitivas de las neuronas motoras. Aquí estaría el surco limitante, acá estaría la placa alar con neuronas sensitivas, la placa basal con neuronas motoras, y estas, recuerden que salen sus axones o entran los axones y se comunican con un ganglio espinal, que también ya lo veíamos en las diapositivas pasadas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya mencioné un poco el surco limitante que delimitan ambas placas, ¿sí?
Y bueno, pues la delimitación de estas neuronas sensitivas y motoras. Aquí pues bueno, vemos nuevamente esta parte de las células neuroepiteliales y cómo de estas se derivan pues prácticamente todas las células del sistema nervioso. Y bueno, las meninges, sí, las meninges que eran estas que mencionaba, sí, la pia madre, la aracnoides y la dura madre. Entonces, vemos que estas se van recuerden que a nivel de la formación del sistema nervioso, se formaba a los lados unas estructuras que se llamaban somitas. Estas somitas, una parte es la que se va a llamar esclerotoma y va a formar parte de la cubierta, ¿sí? De este sistema nervioso, es decir, va a formar la parte, inicialmente la parte más dura de estas meninges, que es la dura madre, ¿sí? La más rígida. ¿Por qué? Porque va a estar pegada prácticamente al hueso. Entonces, origina la dura madre este esclerotoma, ¿sí? Y por abajo de esta dura madre van a haber dos estructuras que van a provenir de las crestas neurales, que ya lo había mencionado antes, que son la aracnoides y la pia madre, que van a estar en contacto con el sistema nervioso, en este caso a nivel de la médula espinal. Y vemos que entre estas dos leptomeninges aracnoides y pia madres va a estar un espacio que se llama espacio subaracnoideo, por el cual va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Es decir, aquí está la pia madre, aquí está la aracnoides, acá está la dura madre en contacto con el hueso, ¿sí? Y entre la pia madre y la aracnoides va a estar este espacio que vemos aquí, que es el espacio subaracnoideo, aquí lo vemos, y por este va a estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a circular por el interior del sistema nervioso, pero también por el exterior del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que formaría este espacio subaracnoideo. Aquí, pues bueno, la aracnoides forma trabéculas aracnoideas que forman una especie de telaraña, ¿sí? Y pues bueno, vemos que al tercer mes la médula espinal se va a extender por el canal vertebral del embrión. Esto es importante porque vemos que inicialmente la médula espinal se encuentra desde la región coxígea y conforme va avanzando, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el tercer mes, la médula espinal ya no se encuentra a nivel coxígeo, sino que ya se encuentra a nivel, ¿sí? Bueno, déjenme lo pongo acá, ¿sí? Aquí lo vemos en el tercer mes, aquí vemos la inserción de la dura madre, aquí vemos cómo estos nervios espinales o nervios raquídeos se van a insertar desde las vértebras coxígeas, ¿sí? Y prácticamente la médula espinal se encuentra en el interior hasta las vértebras coxígeas. Y conforme va avanzando el desarrollo del feto, esta médula espinal se va desplazando hacia arriba, ¿sí? Se va desplazando. Entonces, al quinto mes, vemos que ya se encuentra a nivel de la sacra 1, ¿sí? Y en el recién nacido se encuentra a nivel de la lumbar 3, aquí como lo podemos ver, ¿sí? Desde los 6 meses hasta el recién nacido se encuentra a nivel de la lumbar 3. Y esto es importante porque en el adulto la médula espinal va a terminar a nivel de la lumbar 2, ¿sí? Por eso es cuando se hace una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo, se tiene que hacer a nivel lumbar bajo, es decir, por debajo de esa lumbar 2, ¿sí? Imagínense si pican aquí a este nivel, pues estarían dañando la región de las placas alares, las placas basales, y recuerden que a estos niveles van a tener neuronas de tipo sensitiva y neuronas de tipo motora. Entonces, si dañan las neuronas motoras, prácticamente dejarían a esa persona sin movimiento, ¿no? Quedaría parapléjico en esta región. Por eso es que es importante conocer cómo se va desplazando la médula espinal para que si se requiere una punción, pues se haga a nivel lumbar bajo, ¿no? Esto, pues bueno, también se usa para anestesia epidural, para anestesiar toda esta región. Entonces, si se mete una anestesia aquí, estaría insensibilizando todos los nervios de esta región hacia abajo,
¿sí? Hacia la región coxígea. Y bueno, pues esto pues ya es lo que le mencionaba, y que bueno, las fibras nerviosas que quedan desde la lumbar 2 hacia abajo van a formar lo que le llaman la cola de caballo o cauda equina, precisamente por su semejanza a la cola de caballo. Y eso es lo que mencionaba, que cuando se extrae líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, la aguja se debe introducir a un nivel lumbar bajo, respetando el extremo terminal de la médula espinal. En el caso del adulto dijimos que llega a nivel de la lumbar 2. Y aquí están pues todos estos nervios, ¿no? Esto sería la cauda equina, ¿sí? O cola de caballo, que tendría su nacimiento desde las vértebras coxígeas, vértebras sacras, ahí se insertan en la dura madre, y conforme se va desplazando la médula espinal en el adulto a la lumbar 2, pues también se van extendiendo los nervios de esas regiones. Por eso es que se forma esta cola de caballo. Entonces, bueno, por hoy aquí lo dejamos. La siguiente clase ya continuaríamos ya con las regiones del encéfalo, es decir, nos iríamos ya corte por corte aquí a nivel después del bulbo raquídeo, luego del metencéfalo, es decir, puente y cerebelo, después a nivel del mesencéfalo, después a nivel del diencéfalo y después a nivel del telencéfalo. Y pues bueno, recordar pues estas estructuras que mencionábamos, que forman parte de las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Toda esta parte, bueno, a pesar de que está aquí, la saqué del libro de embriología clínica de Lachman, entonces también ese libro está bastante fácil de entender. Entonces si quieren darle una leída a esta parte, y bueno, pues sería como, si les cuesta mucho trabajo, sería bueno que utilizaran esta bibliografía para que se entienda mejor y queden más claros todos estos conceptos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, pues si no es así, nos vemos el próximo jueves. Que tengan buen fin de semana.